Dios es relevante y la palabra es útil en todo tiempo. Quiero invitarlos a reflexionar un momento en torno al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y para nuestra meditación, en este día la encontramos en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, desde el versículo 5 en adelante, daré lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice así: pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Está claro de que el hombre y la mujer tenemos los días contados. Somos temporales. Nuestra vida es finita, somos advenedizos. Y en este lapso de vida entre el nacer y el morir, tenemos que cumplir con ciertos propósitos. Y el Hijo de Dios entiende cuáles son esos propósitos que debe realizar. Uno de ellos es la trascendencia. Y lo que leíamos más bien en este mensaje, tiene que ver con unas palabras finales, las palabras del apóstol Pablo para su hijo en la fe, Timoteo. Y esta situación es una situación que se da en un contexto bastante particular. Sabemos respecto a la historia de Pablo, un hombre que persiguió, pero que posteriormente fue perseguido. Y en este contexto de vida del apóstol, en donde él tiene que enfrentar un sinnúmero de situaciones que lo confrontan, que lo llevan a situaciones extremas, entre ellas también hay parte de la formación de otros. Y Pablo cumplió más bien un rol importante en la formación de Timoteo. Y particularmente a mí esta historia, este pasaje de la palabra del Señor me cautiva mucho, porque veo a un hombre maduro en la fe que es capaz de entender, de poder ver más allá de aquello que está muy superficialmente. Entiende que este camino, de que esta palabra tiene que perdurar en el tiempo y que necesariamente habían otros que tenían que seguir con esta posta, hablando y predicando del Señor. El contexto en el que se da esta situación, como dije anteriormente, es bastante particular, porque Pablo estaba pronto a ser sacrificado. Y en ese contexto, en esa situación extrema, estando encarcelado, él le dirige estas palabras a Timoteo. Y en vez de señalar o de hablar respecto a esta situación tan difícil que estaba viviendo, él se limita a decirle a Timoteo que te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y empieza a enumerarle varias cosas para posteriormente decirle, pero tú sé sobrio. Y estas primeras palabras son realmente importantes, dado que el contexto en el que se estaban moviendo en ese momento era un contexto bastante adverso. Como dije anteriormente, Pablo estaba encarcelado y le dice a su hijo, tú sé sobrio. ¿Qué le está diciendo con eso? Le está diciendo, tú sé prudente. ¿Qué tiene que ver la sobriedad y qué tiene que ver la prudencia en este contexto adverso? Bueno, tiene que ver con tomar decisiones adecuadas. Tiene que ver con ser capaces
de poder sortear ciertos momentos que en algún momento nos pueden dejar ahí en aprietos. Pero por sobre todo debiese prevalecer la prudencia, no tomar decisiones airadamente, sino que tomarlas sabiamente. Y Pablo le dice a Timoteo: tú pues sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Cuando nos vemos expuestos a estos momentos que nos llevan a situaciones límites, es muy común que salga lo mejor o lo peor de nosotros. Son en esas situaciones extremas donde tenemos que tomar decisiones. Y vuelvo a insistir con esto. Pablo le dice a Timoteo: sé sobrio, piensa, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Lo sitúa en un contexto, le establece a través de la palabra esos límites de borde donde tenía que moverse, donde tenía que desempeñar aquello que el Señor le había dado. Independiente de la situación adversa que estaba viviendo, él tenía que cumplir su ministerio. Esta palabra claramente es una palabra de motivación, de valentía, puesto que en medio de las aflicciones o en medio de las vicisitudes que podamos enfrentar, muchas veces nuestra fe comienza a temblar o comienza a decaer. Pero Pablo es claro en decirle: cumple tu ministerio. Para algo fuiste llamado. Por algo fuiste llamado por el Señor. El Señor no se equivocó en llamarte. Muévete con convicción. Cumple lo que tienes que hacer. Le estaba diciendo de que él en ese momento estaba pronto a ser sacrificado. Pero a pesar de esa situación, le estaba recordando el Dios que lo había llamado. Y es tremendo porque en el versículo 6 dice: yo ya estoy pronto para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Yo le invito a meditar un momento y a pensar que posiblemente Pablo en ese momento estaba escuchando quizás el filo del hacha. Pero a pesar de eso, le entrega palabras de aliento a su hijo Timoteo. Y es la esperanza que motiva a Pablo el poder decir posteriormente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. Estamos hablando acá de una relación profunda, de una relación íntima, de una relación de un mentor con su discípulo. Le está entregando una instrucción final, diciéndole: toma fuerzas, tienes que cumplir tu ministerio a pesar de las aflicciones que tengas que pasar. Esta palabra es profunda, porque quizás para nosotros puede ser más sencillo y más hermoso escuchar que no vamos a sufrir. Queremos eludir el dolor y muchas veces queremos eludir las responsabilidades que nos pueden llevar a estas situaciones extremas. Pero es parte de la vida del hombre cristiano y de la mujer cristiana sufrir penalidades. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero no termina allí el mensaje. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La primera carta del apóstol Pedro, aquellos que estaban dispersos por el Asia, les habla acerca de que en medio de las aflicciones ellos tenían que mostrar alegría, que iban a sufrir persecución, pero que valía la pena porque había uno que los había llamado y no se había equivocado en llamarlos. Este Dios
Este Dios que se manifestó con Pablo, que se manifestó con Timoteo, que le dio también esta esperanza a aquellos que estaban leyendo la carta de Pedro, es el mismo Dios que te llama a ti y que te habla en el momento de la aflicción. En algún momento tendremos que pasar por el valle. En algún momento tendremos que pasar por el desierto. Es necesario. Pero allí, en medio del valle, en medio del desierto, hay un pastor que te ama, que te conoce y que te conoce profundamente y que te insta a que no desfallezcas, sino que continúes, que cumplas tu ministerio, que cumplas con aquello que el Señor te ha dado para hacer. Hay una historia hermosa que habla acerca de uno de los obispos, de los primeros obispos que hubo en la iglesia naciente, Policarpo. No está ahí textual en la palabra, sino que es una tradición, está en la tradición de la iglesia. Y habla acerca de un hombre de más de 80 años, posiblemente 86 años, que según los historiadores y algunos relatos dicen que pudiese haber sido instruido por un apóstol, el apóstol Juan. Y en esta vida de este hombre, dice la historia de que en algún momento fue sometido a persecución y estando allí frente a las autoridades romanas, le instan a este hombre a renegar contra su fe. Ya era un hombre de avanzada edad, entonces, ¿para qué iba a sufrir algún azote o una muerte cruenta? Pero lo que registra la historia es que frente a esa oportunidad que se le brindó de poder renegar contra la fe o renegar de Jesús, el Cristo, él dice: en estos 86 años, Él no me ha fallado. Y fue esa declaración la que posteriormente lo llevó a la hoguera. Y con 86 años murió de esa forma, pero sus últimas palabras, según registra la historia, fueron a través de una oración. ¿Qué lleva a los discípulos? ¿Qué lleva a Pablo a morir de esa forma, tan cruel, podríamos pensar, tan distante de aquello de lo que nosotros podríamos esperar en este paso de vida? Bueno, los lleva la convicción del Cristo resucitado. Los lleva la fe en la palabra y de entender de que esta vida es pasajera, como dije al principio, es muy finita, es un pensamiento, es como la niebla que va y viene. Y en esta vida, en este pequeño lapso de vida, tenemos que dar testimonio de aquel que nos ofrece algo más allá de este lapso, una vida con Él. Por eso solamente vale la pena vivir por aquello que vale la pena morir. En tiempos de aflicción, en tiempos de enfermedad, en tiempos de salud, en tiempos de escasez y de abundancia, Dios es relevante. Su palabra es relevante. Y en este día, si estás pasando la aflicción, si estás pasando la persecución, la palabra de Dios te insta a seguir. La palabra del Señor te insta a continuar, a cumplir en aquello en lo cual has sido llamado, porque vale la pena. Pablo, en sus últimas palabras, le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta
la aflicción. Hermano, hermana, soporta la aflicción. Soportemos la aflicción, porque este Dios que nos ha hablado es capaz también de poder entregarte esta bendición que le entregó a Pablo. Después de decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, me está guardada también la corona de justicia. Y no te la dará cualquier hombre. ¿Sabes quién te la dará? El Señor juez justo. A ese Dios servimos, a ese Dios adoramos, ese Dios te ha llamado y hoy día te llama con cuerdas de amor. Ese Dios no se equivoca. Esta es la palabra del Señor para nuestra meditación. Te encarezco, te solicito que pelees la buena batalla y que podamos ser sobrios y soportar las aflicciones. Amén. Que el Señor te bendiga.